Hola chicas, soy Jané. Bienvenidas a mi rincón del tejido donde te enseño a transformar un simple hilo en una increíble prenda creada por ti misma. Hoy les quiero compartir esta hermosa falda. Está hecha en la talla mediana para adultos, pero la podemos ajustar a cualquier tamaño. Para esta necesitamos aproximadamente unos 210 gramos de lana número 3 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Venimos a la primera donde comenzamos y hacemos un punto deslizado para unir y nos queda un pequeño círculo. Este hilo que nos quedó lo vamos a ir escondiendo. 1, 2, 3 cadenas. Lazada dentro del círculo, sacamos hebra, pasamos por 2 y reservamos. Volvemos, sacamos, pasamos por 2 y cuando tengamos los 3 hilos los cerramos de una vez. 2 cadenas de separación y volvemos a repetir. Un punto sin terminar. 2 puntos sin terminar. Y 3 puntos sin terminar. Ahora que tenemos 4, cerramos todo y hacemos 2 cadenas. Ya tenemos el segundo, volvemos lazada dentro del círculo, sacamos hebras, tiramos un poco, pasamos por 2, reservamos. Nuevamente pasamos por 2 y reservamos. Y una tercera vez pasamos por todos, 2 cadenas de separación. Así vamos a continuar repitiendo hasta tener un total de 8 pétalos. Dos cadenas. Tenemos 4. Vamos a completar los otros 4. Completamos 8 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y terminamos con las 2 cadenas. Unimos encima del primero donde comenzamos y cerramos. Nos queda algo así. Nos vamos a deslizar un punto hasta donde están las cadenas de separación. Ahí vamos a levantar 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Y vamos a hacer un segundo punto alto y un tercer punto alto contando las cadenas. Tenemos 3 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio otros 3 puntos altos para formar la primera esquina. 2 y 3 puntos altos. Tenemos un abanico, 3 puntos, 2 cadenas, 3 puntos para la esquina. En el siguiente vamos a hacer 3 puntos solos. 1, 2 y 3 puntos solos. En el siguiente hacemos nuevamente una esquina. 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Y tenemos nuevamente la otra esquina. Después de la esquina corresponde los 3 puntos solos. Y después de los 3 puntos solos, nuevamente la esquina. Así vamos a hacer hasta completar las 4. Una vez completamos los últimos 3,
Ahora unimos con punto deslizado y yo me voy a deslizar otros 2 puntos. Cortamos la hebra y hacemos el nudo. Así es como nos queda esta pequeña pieza. Mide aproximadamente unos 6 centímetros y medio. Ahora vamos a tejer el resto de las piezas y regresamos para unirlas. Cuando tengamos todas las piezas, aquí yo tengo 5, 10 y 12 piezas. Todos los hilos estos los dejé para al final cortarlos o esconderlos. Entonces yo los voy a estar uniendo con una aguja lanera. Si ustedes lo quieren hacer con el mismo gancho, con algún punto en específico, también lo pueden hacer. Yo los voy a unir así. Tomamos aquí solo la cadena. Pueden tomar solo la cadena de abajo, solo la de arriba o las dos, como ustedes quieran. Pero yo voy a tomar, tenemos 2 cadenas, voy a tomar una y acá igual la segunda, de esta forma. Hacemos un nudo y el hilo que me queda lo voy a ir escondiendo. Tomamos una hebra de un lado y la que corresponda en el otro. Debemos de asegurarnos de no saltarnos ningún punto para que nos quede parejo y que no nos vaya a faltar al final. Tomamos uno y el que corresponde en el otro lado. Uno de un lado y el que corresponda en el otro lado. Cuando tengamos aproximadamente unos 5 puntos, 4 o 5, tiramos de la hebra para que se junte, pero no demasiado que se nos vaya a encoger el tejido. Volvemos nuevamente, una puntada, pasamos al siguiente, así vamos a continuar hasta llegar al final. Ya tenemos aproximadamente otros 5. Volvemos a tirar para que cierre la puntada, miren. Así es como se ve. Y así por el otro lado. Terminamos con el último, hacemos un nudo y cortamos la hebra. Y así continuamos uno detrás del otro hasta que tengamos una sola tira. Una vez terminamos de unir todas las piezas, las cosimos, nos queda algo así, una cinta como si fuese una diadema para el cabello. Ahora lo doblamos justo a la mitad las piezas y vamos a comenzar a hacer la parte de encima. Yo voy a hacer primero la parte de encima y luego la parte de abajo. Ustedes lo pueden hacer en el orden que más les guste. Tomamos, hacemos el nudo. Antes de conectar, les voy a medir para que tengan una idea. Esto tiene un ancho total así doblado de 42 centímetros. Y hacia arriba de 6 centímetros y medio. Para que lo tengan en cuenta, si la quieren más grande, pueden hacer más piezas. Vamos a comenzar aquí, justo en la esquina del cuadrado, donde están las cadenas de separación. Ahí vamos a conectar la hebra. Y levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Ahora encima del punto hacemos un punto alto. Encima del punto hacemos un punto alto. Y así vamos a continuar toda la vuelta, haciendo puntos altos encima de cada una de las cadenas que tenemos en la base del cuadrado. Cuando lleguemos aquí a esta esquina, vamos a hacer un punto, porque el otro lo unimos. Vamos a hacer un punto. No saltamos esa unión y pasamos al otro y hacemos el otro punto. Y así vamos a continuar hasta llegar al final. Una vez llegamos al último punto, unimos en la cadena número 3 con un punto deslizado
para cerrar la vuelta. Volvemos a levantar 3 cadenas que pertenecen a ese punto, nos pasamos al siguiente y hacemos un punto alto, siguiente cadena y hacemos punto alto, y esto es todo lo que vamos a repetir, un punto alto encima de cada uno de los puntos altos en la base. Vamos a hacer unas cuantas líneas o el ancho que ustedes quieran en esta parte para comenzar a hacer el elástico. Completamos la vuelta número 3 de punto sobre punto. Esta fue con la que comenzamos. Hicimos 2 vueltas exactamente iguales, punto sobre punto. Llegamos a la cadena número 3 y hacemos el punto deslizado para cerrar la vuelta. De aquí en adelante, ahora vamos a hacer la vuelta de punto elástico. Estiramos la cadena, hacemos lazada y tomamos ese primer punto en relieve por enfrente. El siguiente lo tomamos en relieve por detrás. Relieve por enfrente. Relieve por detrás. Así vamos a continuar hasta llegar al final de la vuelta, haciendo un punto en relieve por enfrente y un punto en relieve por detrás. Volvemos por enfrente y por detrás. Y nos va quedando ya nuestra primera vuelta de punto elástico. Cuando lleguemos al final de la vuelta, terminamos con el punto en relieve por detrás porque empezamos con el relieve por enfrente. Ahora unimos justo encima de esa primera cadena con punto deslizado, estiramos la hebra, hacemos lazada y vamos a repetir exactamente la misma vuelta. Tomamos el punto que está en relieve por el frente y lo repetimos por enfrente. El que está en relieve por detrás lo seguimos manteniendo en relieve por detrás. Y esto es todo lo que vamos a hacer. Relieve por el frente, relieve por detrás, relieve por enfrente y relieve por detrás. Así vamos a continuar toda la vuelta. Cuando lleguemos al final, unimos encima del punto y vamos a repetir una tercera y última vuelta. Cuando terminemos la tercera vuelta de punto elástico, yo lo voy a dejar solo con 3. Si ustedes quieren seguir haciendo más ancho, lo pueden hacer. Hacemos el nudo y cortamos la hebra. Nos va quedando algo así. Vamos a esconder un poquito la hebra por la parte de atrás de las cadenas, para no cortarla tan pegada del nudo, porque a veces cuando la cortamos muy pegadita del nudo tiende a soltarse. Cortamos al ras. En esta parte de la cintura vamos a tejer una cadena, podemos usar un cordón, una cinta, lo que ustedes quieran. Yo tengo una cadena lista. Para saber el tamaño solo la colocamos así y calculamos aquí el ancho. Voy a utilizar una aguja lanera y en la segunda vuelta del punto elástico, por todos los puntos que están así en relieve por el frente, vamos a ir pasando la cadena hasta dar toda la vuelta y llegar a donde comenzamos para hacer el lazo. Terminamos de colocar la cinta. Ahora vamos a hacer un nudo y luego un lazo. Y esto es lo que nos permite, miren, ajustar la cintura al tamaño de cada una. Hacemos un lacito aquí enfrente y ya podemos ajustar al ancho que queramos. Ahora que ya tenemos lista toda la parte de encima, vamos a comenzar con la parte de abajo. Hacemos el nudo nuevamente en el hilo y nos vamos a conectar. Yo voy a comenzar en la esquina. Aquí donde están las cadenas de separación, ahí voy a comenzar.
levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Y ahí mismo hacemos 1 y 2 puntos altos. Ya tenemos un total de 3, una cadena de separación. En el próximo espacio hacemos 1, 2 y 3 puntos altos. Nos van quedando así, como estos que teníamos en los cuadrados. Una cadena de separación. Vamos al siguiente y hacemos exactamente lo mismo. 1, 2, 3 puntos altos. Cadena de separación. En la esquina también hacemos los 3 puntos juntos, todos en el mismo espacio. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 grupos que pertenecen a esta pieza cuadrada. Cadena de separación. Ahora vamos a la otra y repetimos también un grupo de 3 puntos altos en cada uno de los espacios. 1, 2 y 3 puntos juntos. Cadena de separación, siguiente espacio, y así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Al llegar al final de la vuelta, terminamos con el último grupo de 3 y la cadena de separación. Ahora contamos 1, 2 y 3. En la cadena número 3 volvemos a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta. Nos vamos a deslizar 1, 2 y 3 hasta donde están las cadenas de separación. Y ahora de aquí en adelante hasta alcanzar el largo deseado vamos a repetir grupos de 3 puntos altos. Contando las cadenas ya tenemos los 3 puntos altos. Seguimos haciendo la cadena de separación, nos pasamos al siguiente espacio, hacemos 1, 2 y 3 puntos altos juntos. Cadena de separación, siguiente espacio, 1, 2 y 3 puntos altos juntos. Y esto es todo lo que vamos a repetir de aquí en adelante. Un grupo de 3 puntos en cada espacio separado por una cadena. Llegamos al final, unimos, nos deslizamos hasta donde está la cadena de separación y seguimos repitiendo todas las vueltas que necesitemos. Cuando alcancemos el largo deseado, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 líneas en total. Y esto tiene un largo aproximado de 42 centímetros. El ancho de 52 centímetros. Y ahora vamos a terminar la última vuelta para que nos quede más bonita la terminación y eso le va a dar un poquito más de largo. Aunque si ustedes la quieren más larga, pueden continuar repitiendo todas las vueltas que necesiten. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado, nos deslizamos hasta donde está la cadena de espacio. Ahora hacemos 3 cadenas que representan el primer punto alto y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos y contando las cadenas del inicio tenemos un abanico de 7. Una cadena de separación, en el siguiente espacio hacemos un punto bajo, una cadena de separación y en el siguiente otro abanico de 7 puntos. 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7 puntos altos. Y ya tenemos el próximo abanico. Hacemos una cadena en el siguiente, punto bajo, cadena y repetimos abanico. Así vamos a dar toda la vuelta. Ya cuando lleguemos al final, esta es la última, unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Si les gustó, por favor, no olviden apoyarme con un like y suscribirse para ver el próximo proyecto.